Mucho se habla de productividad, pero ¿cuáles son realmente las implicancias, sus efectos? ¿Por qué es tan importante abordarla? Vamos a estar conversando de eso y mucho más con Rafael Bergwijn, académico de la Universidad Diego Portales, también presidente de la Comisión Nacional de Productividad. ¿Cómo está, Rafael? Bien, gracias por la invitación. Bueno, uno lo primero que pensaría, a propósito de todas las proyecciones de crecimiento, de las medidas que está tomando el gobierno, ¿cuánto nos está afectando la productividad? Si pudiéramos ver, no sé si una cifra, pero ¿cuánto dejamos de crecer por nuestros problemas de productividad? Lo que uno tiene en la cabeza de un punto de vista medio académico, así como conceptual, mirando la historia de las últimas 3 o 4 décadas y el mundo entero, es que más o menos los países desarrollados expanden la productividad entre 1 y 1,5 al año. Y eso significa entre 1 y 1,5 de mayor crecimiento por año en esos países. Nosotros deberíamos ser capaces de expandir nuestra productividad a esa tasa y algo más, porque no estamos en la frontera, y como no estamos en la frontera, tenemos entonces espacio para copiar, para empezar a hacer cosas que ellos hacen y nosotros no hacemos bien. Por lo tanto, uno esperaría que en un país como Chile la productividad se expanda más o menos al 2%. Esos 2 puntos porcentuales deberían ser puro crecimiento. Por lo tanto, si la productividad en los últimos, digamos, más o menos 15 años en Chile se ha expandido en torno a cero, hay años que ha crecido un poquito, años que ha caído, pero se ha expandido en torno a cero, hemos dejado de crecer 2 puntos por año solamente por no tener una productividad que se expande como se expande en el mundo desarrollado. Ahora, ¿es dramático esta cifra? Si Es vemos bastante que impacta dramático, tanto, sí. ¿cómo no le hemos puesto toda la fuerza que deberíamos? Bueno, hay varias razones. A ver, dos cosas. Lo primero, hay una frase de un premio Nobel, que es Paul Krugman, que dice, mira, la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. De hecho, los países más ricos, por ejemplo Alemania, que tiene un ingreso per cápita que es 3 veces el nuestro. O sea, lo que produce en un año dividido por la población es 3 veces lo que nosotros producimos en un año dividido por la población. Ellos, sin embargo, trabajan más o menos 600 horas menos que nosotros al año. O sea, los países más ricos no son más ricos porque trabajan más, son más ricos a pesar de que trabajan menos y por lo tanto liberan tiempo para el ocio. Además, los países más ricos son más ricos a pesar de que invierten menos que nosotros y liberan recursos para consumo. Si eso no es calidad de vida, 3 veces el ingreso per cápita, 600 horas más al año, son casi 3 meses disponibles para ocio y menos inversión y por lo tanto más recursos para consumo. Por eso la productividad importa tanto. Ahora, si importa tanto, ¿por qué no estamos entonces ¿Por qué aumentando? tenemos crecimiento cero casi todos los años? Bueno, hay 4 razones al menos por las cuales la política pública tiene serias dificultades para implementar reformas pro productividad. La primera es que mejorar la productividad significa cambiar. Y cambiar, yo no soy psicólogo, No nos gustan mucho no los soy cambios. neurólogo, no nos gustan los cambios, ¿no es cierto? Hemos evolucionado para sobrevivir, la sobrevivencia requiere status quo, no requiere cambio, el cambio es riesgoso. Entonces, lo primero es que los costos son inmediatos, al gobierno le empieza a doler la guata, tener que hacer políticas aunque estén acordadas técnicamente, todos los gobiernos. Segundo, los beneficios son esperados, uno nunca sabe si las cosas van a funcionar y en el largo plazo. O sea, hago reformas hoy que son costosas para que la gente se enoje y luego le regalo el beneficio a un gobierno futuro, estoy exagerando. Tercero, típicamente no hay una política que sea en sí misma la más importante, no hay una bala de plata. Por lo tanto, es poco atractivo para un gobierno decir, mira, vamos a hacer este conjunto de cosas que cada una de esas cositas es bien insignificante individualmente, pero que en conjunto explican por qué no somos Canadá. No es atractivo. Claro, no hay una medida que digamos, con esto mejoramos la... No, son No es como, muchas mini medidas. y de hecho cuando uno mira lo que ha hecho la CPC, lo que hizo el ministro Valdés en su momento en la agenda de proproductividad, lo que se planteaba en este gobierno, en anteriores, la comisión siempre son 20, 25, 100, 120 medidas. Pareciera que no entendemos lo que ocurre. Lo que pasa es que es un conjunto muy amplio de cosas chiquititas que explican por qué no somos desarrollados. Lo cuarto y final tiene que ver con lo primero, el cambio. Además de que a nadie le gusta el cambio, hay grupos de interés que muchas veces se benefician por el hecho de que hay distorsiones que permiten que el país no sea productivo, pero que a ellos les generan beneficios. Antiguamente, por ejemplo, los aranceles altos hacían que nosotros produjéramos cultivos tradicionales que no son productivos en Chile, pero que le generaban, claro, el que producía así. Entonces, cuando dejamos de producir ese tipo de cultivos en la zona central, nos movimos hacia viñas, misma gente, mismo esfuerzo, misma tierra y sin embargo el valor agregado al país se expandió significativamente. Exportamos miles de millones de dólares en vino, pero no exportábamos, al contrario, miles de millones de dólares en trigo, por decir algo. ¿Te fijas? Entonces, esa combinación de susto al cambio, beneficios pasado mañana inciertos, sin balas de plata, muchas cosas muy chiquititas y grupos de interés, hacen súper difícil que un gobierno pueda hacer políticas pro productivas. Por eso, estamos copiando lo que hicieron los australianos, los neozelandeses, es típico del mundo anglosajón de crear una institución que es técnica, que es razonablemente independiente, como la Comisión Nacional de Productividad, a la que el gobierno le puede exigir qué hacer, pero no le puede exigir qué decir, para que esté haciendo recomendaciones incómodas. Porque al gobierno le interesa, a todos los gobiernos les interesa mejorar la productividad, pero cuando llega el momento en los que hubo... Ahora,
tienen problemas. Esta recomendación es incómoda, para que tengan alguna posibilidad de ver la luz, tiene que haber un consenso transversal que trascienda al gobierno, porque si no, no tenemos ninguna posibilidad. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que lo hay. ¿Lo hay? Sí, yo creo, ¿O más o converso, menos? no, yo creo que lo hay, yo converso. A ver, otra cosa es que cuando llega el momento de tomar la decisión Claro. incómoda, el ciclo político en oficialismo y oposición se encuentra con problemas que a veces les cuesta superar. Pero la creación de la comisión, por ejemplo, esta comisión fue creada el año 2015. ¿Quién gobernaba en ese momento? La presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Yo soy muy crítico de muchas reformas y de cómo la presidenta Bachelet miraba los desafíos que Chile tenía. Sin embargo, honestidad intelectual y agradecimiento desde la mirada de aquellos que nos interesa el tema. Ella creó la comisión y la creó en las condiciones que existe hoy, con independencia, y funcionó muy bien. Luego el presidente Piñera, aunque la comisión no existe por ley todavía, la ratifica y la mantiene. Ahí tienes un ejemplo Que vamos trascendiendo gobierno a consenso. gobierno. Y yo converso con muchos parlamentarios de todos los lados y hay consenso en que esto es algo difícil de asumir. No es un tema solo de Chile, entre paréntesis, es un tema mundial. Ahora, uno de los temas donde más se nota esta falta de productividad tiene que ver con los ámbitos laborales. Y a propósito también podemos enganchar con lo que está ocurriendo con Walmart, con la paralización, con los cambios que se vienen, porque siempre se reclama que somos uno de los países que más horas trabajamos, pero al mismo tiempo somos los que menos producimos. Bueno, en América Latina bueno, siempre a Sebastián Edwards le gusta decir, somos primeros en la segunda división. Pero no importa, eso no significa que no estemos haciendo lo mejor que la gran mayoría. Ahora menos mal. Menos mal, es cierto, pero Chile ha avanzado muchísimo en las últimas 3 décadas. De hecho, hoy día trabajamos 2.000 horas al año en promedio en Chile. Esos son datos OECD, pero a principios de los 90 trabajábamos 2.400 horas. Entonces, Alemania trabaja 1.400, mucho menos que nosotros en promedio. Pero nosotros trabajábamos más que lo que trabajamos hoy gracias a que generamos un aumento del ingreso per cápita que nos ha permitido tener mayor tiempo para ocio. Entonces, uno se olvida, pero la gente va a decir, yo me reviento trabajando en la pega todos los días. Es cierto, pero yo recuerdo que mi padre trabajaba de lunes a sábado más y tenía un ingreso per cápita que era un ingreso general en promedio que era mucho más bajo que el que tienen las personas que hacen lo que hacía él en ese tiempo. Entonces, primero yo creo que hay un acuerdo y es de los pocos acuerdos que yo veo en economía. Hay disenso en todo lo demás, está de moda estar en contra, en esto hay acuerdo. Pero, nuevamente, dificulta todos los problemas que yo dije llevar esto a la práctica. Hay un ejemplo muy concreto del que dices tú, el del mercado laboral. Yo estuve invitado a participar en una comisión a fines del año pasado, tuve la suerte, me invitaron con gente que sí sabía del tema laboral, yo fui a aprender. Hay mucha gente Éramos que no 15. sabe de los temas y está hablando y legislando probablemente. Bueno, pero yo fui invitado a una comisión que creó el Ministerio del Trabajo, del gobierno, y éramos abogados, economistas, gente del mundo sindical que participamos y durante 3 meses discutimos. Había 6 economistas, yo creo que 4 de ellos tenían una orientación ideológica de centro izquierda, 4 de los 6, si no 5 de los 6. Y el otro era liberal. ¿Sí? Y en ese contexto había mucho acuerdo entre todos los que estaban ahí, incluida gente del mundo sindical, con respecto a la necesidad, dados los cambios que han ocurrido en el mundo actual, de avanzar hacia un sistema en el cual una jornada laboral como tenemos hoy en Chile, con 45 horas todas las semanas del año, en todos los sectores, no tiene ningún sentido, porque las personas tenemos necesidades distintas, incluso las personas dentro de una misma empresa tenemos necesidades distintas. Si uno cumple distintos roles, las mujeres tienen la responsabilidad cultural, machista, de trabajar, cuidar a los adultos mayores, cuidar a los enfermos, cuidar a los niños. Ya, pero estamos todos de acuerdo en que queremos no pueden trabajar con la misma jornada, ¿no es cierto?, que otras personas que no cumplen ese triple rol. Pero estamos todos de acuerdo en que queremos sin embargo, trabajar, no se ha podido implementar. Estamos todos de acuerdo en que queremos trabajar menos horas. El punto es qué hacemos a cambio, porque también tenemos que entender que tenemos que ser más productivos en las menos horas que trabajemos. A ver, espérate, no es solo trabajar menos horas. Yo creo que las menos horas son resultado de que el país crece y es capaz de, entre comillas, pagar más ocio. En lo que estamos de acuerdo todos, creo yo, es que tenemos que tener un sistema laboral que permita que, dependiendo del momento del año, de las necesidades de cada uno y del sector en el que estás, se puedan convenir jornadas, pactar jornadas que le permitan a todas las partes beneficiarse de alguna manera. Pero eso tiene que hacerse en un contexto en el cual la precariedad, que muchas veces los sindicatos asusta por el hecho de que un dueño de una empresa que mira a los trabajadores en una posición vertical de arriba hacia abajo, con más poder, claro, podrían no poder negociar. No abuse de eso. Entonces, por eso es que también esto tiene que venir en paralelo, jornadas más flexibles, sin temor a usar esa palabra, más adaptables, si quieres, para el eufemismo, que eso se haga al mismo tiempo fortaleciendo el rol de los sindicatos. La gente, creo yo, que opina que los sindicatos le hacen mal a la economía, no entiende cuál es el rol de los sindicatos. Por supuesto que un mal sindicato puede perjudicar no solo a la economía, a la empresa en la que está, pero los sindicatos son una herramienta fundamental para que la relación y la negociación entre las partes sea razonablemente balanceada.
Ese contexto permite, por ejemplo, tener jornadas que puedan adaptarse mejor y de esa manera, al adaptarse mejor, la gente puede usar mejor su tiempo y pasa a ser más productiva, entre otras A cosas. propósito de la flexibilidad laboral, ayer el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, nos decía que había una relación súper directa en los países que tenían legislaciones laborales muy rígidas con la incorporación de automatización en forma más rápida. Entonces, a propósito también que la automatización está sobre la mesa, ya lo hablamos en la paralización de Walmart, ¿cómo lo abordamos? Sí. Porque es una amenaza, pero en el fondo, mientras más nos queremos proteger de eso, lo que terminamos generando en la práctica es generando más automatización. Por supuesto, a ver, no cabe ninguna duda que dejando todas las condiciones que uno está observando constantes, si existe una nueva tecnología que permite a una empresa conseguir algo de manera más barata. Y más rápido probablemente. Más barata en todo el sentido, más rápida, con más seguridad, con menos problemas de negociación con la contraparte, etcétera, es que no cabe ninguna duda. Eso es de mínima racionalidad que esa empresa va eventualmente, en promedio, seguro a moverse en la dirección de reemplazar trabajadores por máquinas. Pero eso es algo que ha existido desde la Revolución Industrial y mucho antes, todas las décadas. Y al final lo que hemos observado es que los países que están más tecnologizados y que son los más productivos en el mundo desarrollado, sin embargo, y esto es sorprendente, tienen, aunque esto depende de muchas cosas, tasas de desempleo más bajas. Estados Unidos, Alemania, Japón. Ya, porque los tres países con más productividad. Se han adaptado. Bueno, por eso es que tenemos que tener la capacidad de hacer los cambios, pero no. Genera tensión. A mí también me asusta que llegue una máquina y me reemplace y haga mejores proyecciones de tipo de cambio que yo. Eso no. Podría ocurrir. Conductores tampoco. Sobre todo de tipo de cambio. Yo pienso que va a estar entre 500 y 800 en los próximos 2 años. Claro, un rango súper esa es mi proyección. La máquina va a ser más precisa. Pero también es cierto que los datos, y aquí quiero entregar una señal de optimismo, muestran con mucha fuerza en prácticamente todos los países avanzados que al final los cambios tecnológicos vienen complementados por un rol del trabajo que es un mejor rol. Es un rol complementario. Es un rol que probablemente significa hacer tareas que son menos duras, menos exigentes físicamente, menos rutinarias, claro. Exactamente, y por lo tanto te permiten mejorar tu calidad de vida dentro del entorno laboral. Y además, como esa tecnología permite hacer las cosas mejor, sube las condiciones de ingreso. Y si el mercado es competitivo, gran condición, entonces ese mayor ingreso se distribuye de mejor manera y los salarios suben y suben significativamente. Esa es la historia post-revolución industrial. Ahora, eso tiene que ocurrir, por supuesto, en contextos laborales que sean adecuados y modernos, mirando hacia adelante, no hacia atrás. Y eso no va a ocurrir, sin embargo, y aquí le doy el coscorrón al otro lado, si tú quieres, al que defiende la flexibilidad sin apellido y nada más, no va a ocurrir, sin embargo, en una economía en la cual todavía estamos en medio camino al desarrollo, en el cual las instituciones no funcionan todavía de manera perfecta como en el mundo desarrollado, si le entregamos todo el poder a una parte de la negociación, que es el dueño de la empresa. Tiene que venir con un contexto que permita una negociación balanceada, si no el crecimiento no es virtuoso. Entonces, más flexibilidad sí, pero también más poder sindical. Le estoy poniendo el apellido. ¿Cómo lo implementas? Bueno, dependerá de lo que los técnicos consideren apropiado en cada sector. Pero no es solo una de las dos cosas, son las dos cosas al mismo tiempo. De manera que todos entreguemos un poquito para que todos ganemos al mismo tiempo, empresarios y trabajadores. Que sea lo más constructivo posible, en el fondo. Además de todo el tema de educación y el círculo virtuoso. Que sea eso y al final, ¿sabéis qué? Que sea políticamente correcto, que pueda ocurrir, factible. Porque ¿qué sacamos con tratar de pelear tratando de poner el pie encima al otro lado? No sé, estoy exagerando. Trabajadores, por ejemplo, pidiendo solo poder sindical y jornadas completamente rígidas. Y empresarios pidiendo flexibilidad absoluta y eliminar los sindicatos. Es una caricatura lo que estoy haciendo. Eso no va a ocurrir. ¿Estamos un poco más cerca de eso que del círculo virtuoso? Bueno, en el pasado se han generado disputas que justamente han impedido que avancemos en lo laboral. Y yo creo que sigue siendo uno de los desafíos más grandes, pero en todas partes igual. Pero yo miro con optimismo lo que está pasando porque creo que hoy día hay acuerdos que hace 10 años atrás no existían en esta materia. Bueno, otro de los factores que tiene mucho que ver con la productividad es la burocracia. El exceso de cantidad de permisos que tienen que pedir las empresas también. Sí. Ahora eso le agregamos que hay casos que te dan permisos, pero después te los quitan. Sí, tú estás pensando en un informe que está haciendo la Comisión Nacional de Productividad que nos mandató este gobierno el año pasado para analizar trámites. ¿Cuánto impacta eso la productividad? Bastante. Trámites en 5 sectores que son clave para la inversión, para los grandes proyectos, que explican más del 90% la tramitología. Pero ahora déjame partir diciendo, yo escribí una columna sobre esto que apareció en el Mercurio la semana pasada y partía diciendo algo así después de un chiste que está ahí. No lo voy a contar para no echar a perder la columna, pero partía diciendo, mira, sin burocracia no hay democracia. ¿Ah? Entonces, es lo mismo, o sea, sin trabajadores organizados con poder no hay empresa, digamos, y sin un contexto razonablemente flexible tampoco hay producción eficiente y competitiva a nivel global. Aquí pasa lo mismo.
La burocracia es necesaria para que vivamos en comunidad y tengamos democracia. Es que tendríamos que definir qué es burocracia, porque Pero queremos una buena claro, burocracia. si lo entendemos como una tramitación eterna, por supuesto, y trabas, o si lo entendemos como un procedimiento necesario institucional, digamos. y para cumplir ciertos objetivos públicos que son necesarios, que den garantías, por ejemplo, de sustentabilidad medioambiental, por decir algo, de que se cumplen estándares de manera tal que en los lugares en los que habitamos, los edificios que se construyen no se caigan al primer temblor. Por supuesto, la burocracia es absolutamente necesaria, pero tiene que ser una buena burocracia, como todo en la vida, ¿no es cierto? Yo te voy a dar un solo dato. Nosotros en la comisión, revisando estos 5 sectores clave para la inversión, encontramos 400 trámites únicos, identificamos, hicimos un mapeo de esto que no se había hecho nunca en Chile, 400 trámites únicos, pero que pueden significar para un gran proyecto, por ejemplo en el área de construcción, cerca de 2.500 aprobaciones, porque un trámite tiene que aprobarse muchas veces durante el proceso de construcción. Y eso lleva a que muchas veces un gran proyecto de inversión en el sector de construcción se puede tardar en minería, para qué te digo, hasta 8 años en ser aprobado, entre el momento que uno toma la decisión económica como inversionista y se lleva a la práctica. Eso claramente no conversa con un mundo en que las cosas están cambiando con bastante rapidez. Ahora, más aún si después que consigue todos esos permisos, aparece un problema posterior, o Contraloría, o la municipalidad, y pone en duda ese permiso. Efectivamente, la certeza que debería tener cualquier inversionista, cualquier ciudadano, desde el inversionista cuando desarrolla un proyecto, el ciudadano cuando, por ejemplo, encuentra que el contexto, la comunidad en la que vive con ese proyecto se ve afectada, para poder impugnarlo. La certeza que ellos requieren no está, en Chile ha ido crecientemente a la baja, o sea, ha ido aumentando la incerteza. Nosotros identificamos que de los 400 permisos hay solo 225, hay 225 de ellos que no tienen plazo máximo para que la autoridad responda. O sea, puede ser eterna la tramitación. Y de los 175 que sí lo tienen, en ninguno de los casos se cumplen los plazos. Y en algunos de ellos hasta 8 veces lo que la ley dice. Entonces, obviamente que hay que avanzar, primero para saber si estos permisos se justifican, segundo, si son coherentes entre ellos, y tercero, que se tramiten de manera eficiente, lo anterior demuestra que no hay eficiencia, y cuarto, que exista certeza para que inversionistas y la ciudadanía, cuando quiere impugnar estos proyectos, lo puedan hacer con la tranquilidad de que si una autoridad toma una decisión, eso sea firme. Eso hoy día no está garantizado y tenemos casos de edificios que yo no sé si han sido bien o mal construidos. Fueron aprobados en su momento, se vendieron los departamentos y años después entonces hay una orden judicial para demolerlos. Esto no es solo el problema de certeza en la inversión de largo plazo, es en las personas que compraron los departamentos. Claro. Y en la comunidad que se da cuenta que las herramientas para defenderse, impugnando algunos de estos proyectos que quizás no son aceptables para el entorno, tampoco está garantizada. Entonces, este es un tremendo Muchas desafío. de estas cosas sí deberían tener una solución que no es tan complicada ni siquiera políticamente, en la medida que se establezcan plazos claros, que se presione a las autoridades para que los cumplan. Así es. O sea, tienen menos costo que otras medidas. Sí, muchas de estas. Ahora, aquí yo quiero hacer un solo comentario. Una manera de ir resolviendo estas cosas es, por ejemplo, digitalizando. Sí. Porque de esa manera tú puedes tener trazabilidad. Hoy día ni siquiera el Estado es capaz de decirte en qué lugar, en qué etapa está un determinado proceso de aprobación. Y mucho menos va a poder hacerlo el inversionista o la persona que vive en el lugar donde se va a construir este gran proyecto y está preocupada por el efecto del entorno. Insisto, es importante el que invierte, pero también son las dos partes, sí, el empresario y el trabajador, el que invierte y el ciudadano que vive en el contexto que se va a ver afectado. O sea, claro, es certeza para todo al final. Entonces la trazabilidad a través de digitalización puede ser muy importante. Ahora, eso no está disponible porque la información no está digitalizada. Entonces esa es una manera de avanzar. Pero este no es solo un problema de digitalización. Uno podría pensar, traigamos un experto en computación, metamos los datos, hay temas culturales, y luego vamos haciendo trazabilidad siguiendo la información en Internet. Y si un determinado servicio se está demorando 2 veces lo que corresponde, yo puedo mandar una carta al diario, el Mercurio, y de esa manera entonces hay que consigo que también. ya. Bueno, no es solo eso, que hay un problema también de mirada sistémica, que es más complejo. Lo anterior no es obvio, porque está lleno de servicios que han comprado los software y los hardware para poder hacer la trazabilidad y después no lo implementan. Pero también hay un problema sistémico, de que haya coherencia entre los trámites, de que los distintos servicios conversen entre ellos, de que la información se intercambie. Que no se dupliquen los trámites. De que no se dupliquen, que haya coherencia, ¿no es cierto? Pero también, insisto, que haya certeza para las distintas partes involucradas. Y muchas veces un servicio está de acuerdo con lo que se hizo, pero viene otro y... Y en medio de eso la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental tiene mucho que ver también. Por supuesto. Justo con reducir los tiempos de los permisos. Sobre todo, claro, ese es un contexto así emblemático, ¿no es cierto?, por los desafíos. Pensemos que en Chile, y esto lo aprendí el otro día, nosotros en gran medida en los años 90 crecimos gracias a la inversión minera. Fue una de las variables. La productividad y la incorporación de las mujeres al mercado laboral fueron los 3 factores importantes en los 90 para crecer en torno al 7%. Pero resulta que en los 90 nosotros explotábamos minería en el norte. Tú sabes que hoy día
30% de las reservas mundiales de cobre están aquí a la vuelta de la esquina. Están en la cordillera de los Andes, cerca de Santiago. Glaciares que están en peligro y los relaves que podrían afectar a 7 millones de personas. La posibilidad de hacer esos proyectos de inversión que van a ser necesarios es mucho más baja que la que hubo en los 90. Entonces el tema medioambiental es un tema fundamental. Ya tenemos proyectos de ley para cuidar los glaciares. Exactamente, para que todos estos bienes bienes públicos se puedan defender. La necesidad de invertir, la necesidad de desarrollo, pero un desarrollo que sea sustentable, que converse con las nuevas exigencias medioambientales mundiales y de las cuales Chile tiene que ser parte si pretende ser un país atractivo para el turismo internacional, etcétera. Claro, que haya claridad lo que se puede y lo que no se puede hacer antes. Ya se nos acabó el tiempo, nos quedaron varios temas pendientes, un estudio que están haciendo para la productividad de la salud también. Sí, eso es importante. ¿Podemos adelantar algo en un segundo? Estamos en la etapa de hallazgo, estamos mirando 28 hospitales en Chile y comparándolos con clínicas en Chile privadas y con hospitales y clínicas en el resto del mundo. Y lo que te puedo adelantar, ya hemos hecho algunas audiencias públicas, que en el caso de las cirugías en pabellones, ¿no es cierto?, pero electivas, no auge. Por ejemplo, una colon, una fractura de cadera, que claro, tal vez no es vital, pero imagínate una persona con la cadera fracturada esperando 2 años que le hagan la operación, no puede levantarse de la cama, es urgente entonces, ¿te fijas? Pero bueno, ese tipo de intervenciones en Chile, cuando miramos los distintos pabellones, los hospitales públicos, vemos que cuando usamos los horarios que son los que formalmente deberían utilizarse para realizar estas operaciones, nos encontramos que están siendo utilizados entre lunes y viernes solamente 45% del tiempo. Si nosotros pudiésemos, bueno, vamos a ir entregando resultados en las próximas semanas y el informe en 2 meses más, pero lo que sí te puedo adelantar es que si nosotros fuéramos capaces de implementar un aumento de 1 hora en la mañana y 2 horas en la tarde en el uso de pabellones, que no termina de cerrar la brecha, se reducirían las listas de espera actuales en este tipo de intervenciones en cerca de 35%. ¿Y eso se ve? Si eso no es calidad de vida, ¿qué es lo que es calidad de vida? ¿Es viable de implementar? Bueno, es cosa de que lo llevemos a la práctica. Siempre hay grupos de interés que tratan de bloquear estas cosas, pero yo creo que aquí, dada la importancia de este tema, una vez que vamos entendiendo estos fenómenos y tenemos cifras concretas sobre la mesa que nos permiten evaluar el diagnóstico adecuadamente, se van generando las condiciones para que avancemos en esa dirección. Hemos hecho presentaciones en al menos 2 hospitales en Chile distintos y la recepción del equipo que trabaja en estos lugares, que es gente que enfrenta condiciones súper exigentes, ha sido tremendamente positiva y favorable. Sí, yo creo que sí se va a avanzar en esto. Ya, pues lo dejamos invitado entonces para que nos vengan a contar más cuando tengan un informe de salud público, lo tengan listo. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en EMOL TV. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros en emol.com.